Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Hola a todos y todas nuestras oyentes, bienvenidos una vez más a Degeneradas. Soy Camila Moreno y quiero darles la bienvenida a este episodio tan especial que tenemos en el día de hoy. Queremos saber, hemos estado hablando sobre cómo la pandemia ha afectado más a las mujeres que a los hombres, y en esta oportunidad vamos a hablar del empleo. Cómo la pandemia y el coronavirus afectó los índices de empleo en las mujeres, más específicamente en Colombia, pues porque aquí es donde hacemos el podcast. Y también trataremos otro tipo de temas alrededor de cómo nosotros podemos sentirnos más seguras o cómo podemos aplicar otro tipo de ofertas para que pues las que quedaron o quedamos desempleadas en esta época, pues también nos pongamos las pilas, creamos en nosotras y podamos aplicar a estos nuevos trabajos que van a estar para nosotras. Bueno, a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a este nuevo episodio de Degeneradas. Como ya lo decía Cami, vamos a hablar del empleo, y antes de presentar a las invitadas que tenemos para este episodio, quiero dejarlos con un dato. Solamente en Bogotá la tasa de desempleo de las mujeres aumentó 130% durante el segundo trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019. Es decir, el segundo trimestre del 2020, que fue cuando el país entró en cuarentena. Esto es una cifra alarmante y que pues es la capital del país y puede ser una radiografía de lo que pasó a nivel nacional. Esa cifra se las dejo ahí para luego tocar el tema, porque quiero presentarles a las invitadas de lujo que nos acompañan en el episodio del día de hoy. Empezamos con María Ángela Zuloaga. María Ángela es la directora de operaciones LATAM de Adecuales. Adecuales es una empresa que ya lleva varios años dando asesoría a organizaciones para que las organizaciones privadas y públicas puedan cerrar las brechas de género en el ámbito laboral. Ellos tienen un trabajo muy bien desarrollado con data, con tecnología, hacen pues todo tipo de asesoría y consultoría para que las empresas puedan generar un ámbito laboral que sea equitativo con las mujeres, y tienen una cosa muy bacana que es el ranking PAR, para que las empresas se midan en cómo están en equidad de género, en saber si sus políticas sí son eficientes y sí están ayudando a las mujeres. Así que María Ángela, bienvenida a Degeneradas. Hola Camila, Ana María, Adriana, muchas gracias por la invitación y esta va a ser una conversación súper divertida, pero también interesante. Bueno, pues qué rico que estés acá con nosotras, y también le damos la bienvenida a Adriana Balcázar. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, hizo un intercambio académico con el Tecnológico de Monterrey en México, que es desde donde nos acompaña, y es psicóloga organizacional, tiene conocimiento y experiencia en todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, gestión del desempeño y desarrollo, selección, formación, bienestar y muchas otras cosas que nos van a enriquecer el episodio del día de hoy. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Cami, mucho gusto, soy Adriana Balcázar, un gusto conocer a María Ángela y Ana María y a ti por este medio, y nada, súper interesada en el tema, que creo que es algo que nos debe preocupar a todo el género femenino y masculino también. Pues sí, como lo dijo Ana, recuérdanos por favor las cifras que acabas de decir de desempleo en Bogotá. Sí, mira Cami, este solo es un informe preliminar, valga decir, porque pues la pandemia no se ha acabado, pero las primeras cifras, que son muy alarmantes, es que en Bogotá la tasa de desempleo durante el segundo trimestre del 2020 aumentó en un 130% comparado con el mismo periodo del 2019. Y yo quisiera con esta cifra, tal vez que empecemos a hablar de qué, mejor dicho, de por qué todas estas coyunturas como la emergencia sanitaria en la que estamos actualmente golpea de frente a las mujeres. Porque hay que decir también que es que la tasa de desempleo y el desempleo no es que ahorita esté afectando más a las mujeres, es que sistemáticamente desde antes de la pandemia había más mujeres desempleadas que hombres desempleados, por un montón de cosas como las dificultades en el acceso al empleo. Sí, yo ahí quisiera completar o de repente también mencionar algunas otras razones por las cuales esto sucede. Las mujeres en general en América Latina nos encontramos de alguna manera más representadas en ciertos sectores,
los sectores suelen ser salud, educación, comercio y servicios. De hecho, la OIT en el 2019 mencionó que el 66% de las mujeres representan estos sectores. Y esto, como dices tú, es algo que es previo a la pandemia. Pero ¿qué sucede? Con la pandemia esto se incrementa. ¿Por qué? Porque la pandemia, a diferencia de otras crisis, esta ha golpeado a estos sectores, a dos de estos sectores, que es el comercio y servicios. Adicionalmente a esto, tenemos la doble carga laboral, que con la crisis esto también se ha incrementado, porque como sabemos, la crisis lo que ha hecho es que todos tengamos que trabajar en casa, pero a la vez que se han cerrado en muchos países los centros educativos, entonces de alguna manera los niños y las niñas están dentro de la casa y las personas, los adultos, están teniendo que lidiar tanto con el trabajo desde casa, pero también con la educación y el cuidado de ellos, ¿no? Dentro del mismo tiempo. Entonces, estas dos cosas creo que son las que impactan y en mayor medida, sobre todo con la pandemia. Y de lo que hablas, María Ángela, es muy importante porque desafortunadamente las mujeres estamos siendo catalogadas siempre como las cuidadoras principales. Entonces, la pandemia esto lo incrementó más, ¿me explico? Porque si siempre, y María Angélica posiblemente tiene mejores datos de los que tengo yo, pero si siempre la mujer había sido desplazada en el gremio laboral por el tema de ser cuidadora, por el tema de o tener que ir a cuidar a su familiar o tener que ir a cuidar a sus hijos, que es un rol que tenemos que asumir en primera medida, impuesto al género femenino, en la pandemia el rol de cuidadoras se triplicó más, porque es algo que si bien, y se los comento porque la semana pasada, pues actualmente soy mamá y estoy en muchos chats de mamás, tenía una compañera de uno de los chats que decía como, oiga, estoy a punto de renunciar a mi trabajo, que eso no solamente escuchas en chat, sino se escucha por todo lado, porque ya no puedo con la presión que tengo de mi trabajo, mi jefe quiere que le siga rindiendo al 100, pero estoy encargada de 2 chiquitos en casa y aparte una de ellas tiene 3 meses y me regaña porque no estoy cumpliendo mis objetivos al 100%. Entonces, desafortunadamente, si bien la pandemia esto lo ha hecho, siento que lo ha hecho más visible, desafortunadamente el gremio femenino siempre se ha visto llevado a tener que renunciar cuando tiene que elegir entre el rol de ser cuidador o ser trabajador. Pero la pandemia lo ha hecho mucho más evidente, porque el rol cuidador ya no puede ser delegado a nadie, no tienes una niñera que te lo cuide o no tienes un colegio en donde dejarlo. Entonces ahí siento que se está entrando, no sé si el término correcto sea burnout, pero también se está entrando en un tema de la mujer está teniendo que decidir, es algo que sí desafortunadamente lo está teniendo que asumir mucho más la mujer que el hombre en Latinoamérica y en todos los países. Yo creo que si tú tienes más datos estadísticos, yo creo, María Ángela. Bueno, ahí te añadiría que la OIT menciona que es 4 veces más. Las mujeres actualmente estamos llevando 4 veces más horas en tareas domésticas, entendidas como tareas domésticas no remuneradas, trabajo desde lavar, limpiar, cocinar y también educar a los niños. Pero lo que quería complementarle, Adriana, es a lo que mencionas, es esta decisión, esto que me mencionas de los chats, que sí, efectivamente está sucediendo. Muchas mujeres están viendo como tengo que renunciar, o las otras cosas que pasan es decido por el part-time, o me voy a un trabajo informal. ¿Por qué? Porque con estos 3 tipos de decisiones, lo que vas a hacer es vas a poder dar ese tiempo a este trabajo que te quita casi que todo el día. Entonces, ni modo que puedas tener 8 horas para trabajar y 8 horas y para hacer todo lo demás y al mismo tiempo. Y yo les cuento, porque me encanta que hayan hablado y que estén hablando de esos temas. Según ONU Mujeres, el 72% de las empleadas del hogar del mundo perdió su trabajo por la pandemia, por las cuarentenas, porque obviamente ya no podía trabajar en su lugar de trabajo y porque ya se debían quedar en su casa. 72% es una cifra muy, muy grande. Y además, estamos hablando de que, según una encuesta Mujeres en el lugar del trabajo 2020 de McKinsey, 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos tiene planes o está pensando en abandonar su carrera precisamente por efectos de COVID. Llámese efectos de COVID, agotamiento, cuidado de niños, trabajos extra, teletrabajar en la madrugada porque no puedes teletrabajar en tu día normal porque tienes que hacer muchas otras cosas. Yo
En esos temas que han tocado quisiera hacer dos anotaciones para continuar como con la conversación. Y lo primero es que justo esto me recordó que hace poquito yo tuve que llamar a una compañera de recursos humanos y la llamé fuera de su horario laboral. Y antes de que ella me pudiera decir cualquier cosa, yo me excusé, o sea, diciéndole como de verdad lo siento, llamarte fuera del horario laboral, lo siento mucho porque sé que pues esto está muy mal, a lo que ella me responde tranquila porque como cuido a mis hijos, lo que estoy haciendo es que a ellos los cuido en mis horas de trabajo y luego trabajo de las 7 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana para compensar mi trabajo. Y yo me acuerdo que tuvimos toda una conversación alrededor de esto y esto lo menciono porque, como lo ha dicho María Ángela y Adriana, a las mujeres nos pasa mucho que cuando vamos a acceder a un empleo, inmediatamente es cuántos hijos tienes, está en tus planes quedar embarazada, cuántas horas dedicas a cuidar a los niños, porque de una u otra forma suponen que por el hecho de que uno es mujer no va a rendir de la misma manera en el trabajo por, digamos, esas actividades de cuidado que no son remuneradas o porque menstruamos, por ejemplo, que eso puede sonar básico, pero el hecho de que menstruemos ya es también como una barrera a la hora de acceder a un empleo formal. Sí, de hecho a esto que mencionas le llaman la penalización de la maternidad. Es exactamente lo que tú has explicado y a lo que mencionas, Ana María, yo le agregaría que también se menciona mucho que las mujeres no tenemos este compromiso para con la empresa y que por eso es que no le dedicamos el mismo tiempo y no es eso, es básicamente la doble carga laboral. Otro problema que hay para el acceso de mujeres es los estereotipos y los roles de género, que es en verdad el origen de todo, de todas las brechas laborales son el origen, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí, y de hecho desde la experiencia de Qualys, lo que notamos y una de las primeras cosas que trabajamos es que las empresas dentro de sus áreas de recursos humanos y en los procesos que tienen de reclutamiento y selección puedan ser sensibilizados en estos temas, pero también tener pautas y procesos claros para que se eviten los sesgos, porque al final los sesgos todos los vamos a tener, es parte de lo que nuestro cerebro hace para poder tomar decisiones mucho más rápidas. Lo que hay que entender es que hay que identificarlo, porque en algún momento algún gerente de recursos humanos me dijo que no, que en esa empresa lo habían eliminado. Eso es falso. No se puede eliminar porque es un atajo que hace tu cerebro. Es un juicio de valor que se tiene socialmente. Sí, entonces, pero hay que saber identificarlos y saber qué va a pasar y más bien prevenir, ¿no? Trabajar mucho en la prevención. Y de hecho hay algunos artículos que salen ahora y mencionan, sí, pero no dejemos esta tarea solo al área de recursos humanos. Sí, claramente, porque al final no solamente el área de recursos humanos es el que va a decidir quién entra o va a seleccionarlo, sino también los líderes y las mujeres que están en posiciones de liderazgo, al final también van a ser parte de ese proceso. Entonces también hay que sensibilizar a estas posiciones en estos temas, ¿no? Y eso que comentan es muy importante, porque desafortunadamente los sesgos sociales y los estereotipos trascienden, ¿me explico? Y esto va hasta que estaba leyendo muchos artículos y claramente el tema de haber tenido que involucrarme más en este tema desde que soy mamá, a uno lo hace leer mucho más el tema y es nomás entender que cuando, digamos que leo un artículo de LinkedIn que decía, cuando una persona reclutadora se sienta a valorar candidatos, le da clic a los hombres, no le da clic a las mujeres. O sea, no, su primer impulso no es darle clic a una mujer, ¿me explico? Claramente, estoy bien acompañado de lo que tú también decías, Cami, que tal vez muchas mujeres no nos aventamos de primera instancia, y eso creo que lo hablaremos más adelante, a postularnos, y eso es otro tema que tenemos las mujeres. Pero nomás, digamos que hay un sesgo predeterminado socialmente, no porque uno quiera mirar un hombre, sino miremos qué candidatos hay, y pum, uno se mete a mirar hombres. Claramente, sí también miran mujeres, pero cuando llegan el tema de la entrevista y la evaluación, surgen esas preguntas que acaba de mencionar Ana María y Mariana, que la verdad deberían ser vetadísimas y en muchos gobiernos eso ya está prohibido, pero las empresas las siguen haciendo, porque para ellos es, uy, es que si es mujer, pucha, ¿y qué pasa si se tiene que ir? Dejemos el tema de la maternidad de lado, ¿qué pasa si se tiene que ir a cuidar a la mamá? Porque ahí ya inmediatamente ya hay como un cajoncito de, es que es hija única y si tiene que ir a cuidar a la mamá, ¿qué vamos a hacer? La vamos a perder. O si es mamá, y todo eso que tú acabas de comentar, Ana María, es como empiezan un montón de tabúes alrededor de la vida personal,
de la persona, no de las capacidades intelectuales y de la capacidad laboral y el potencial de desarrollo que tiene. Mientras que si es de un hombre, desafortunadamente, ahí sí hay conversaciones más abordadas hacia su desarrollo profesional, como usted que aspira, usted qué logros tuvo. Cuando es una mujer, desafortunadamente, las preguntas de entrevista, aunque sí existen estas, también se enfocan de qué va a pasar el día, usted se quiere casar, qué va a pasar el día que sea mamá, cuántos hijos quiere tener, que son preguntas que no deberían existir porque transgreden la privacidad de una persona y eso no mide su capacidad de desarrollo y de trabajo. Eso que tú comentas también, Ana María, desafortunadamente, es algo que surge mucho y es que a una mujer sí le toca duplicarse en trabajo, ¿me explico? Pero también es válido que muchas, desafortunadamente, por el contexto laboral en el que nos desarrollamos, se ha empezado a normalizar de, bueno, si quieres ser mamá y trabajar, te tienes que duplicar. O sea, no tienes la alternativa de no hacerlo, ¿me explico? Porque es como, pues son dos labores que te tocan y no debería ser así. Y ahí digamos que María Ángela veo que tiene mucha información y también a partir de que me metí en el tema de la maternidad he visto mucho, hoy en día existen 1000 maneras, bueno, no hoy en día, toda la vida han existido, solamente que las empresas se cierran, pero hay 1000 maneras de flexibilizar la jornada laboral o el estilo de trabajo y no tiene que ser solamente para mujeres, porque desafortunadamente cuando hablamos de flexibilidad laboral nos enfocamos en las mujeres, las mamás, etc., pero esto es una bolsa que le caben hombres, caben mujeres, caben nuevas generaciones y creo que es una responsabilidad y que ya lo conversaba también con una compañera de desarrollo organizacional que las empresas tienen que empezar a afrontar y la pandemia los está retando a eso y reconfigurarse como organizaciones de cómo es el trabajo hoy en día, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchas empresas que todavía les cuesta el tema del teletrabajo, o sea, no pueden ir a la oficina, señor, o sea, no es un tema de que la persona no quiera ir, es que no puede ir, pero la empresa a fuerza quiere que la persona vaya a la oficina o se siente enfrente del computador las 8 horas con un software que te rastrea si estuviste o no estuviste trabajando. O sea, a este nivel de intromisión ha llegado todo este tema. Claramente, el tema de flexibilidad laboral, siento que por las múltiples roles que tenemos que desarrollar las mujeres nos puede llegar a favorecer un poco más, pero es algo que las mismas empresas no se están empoderando y tienen que ya darle la cara a esto, porque es algo que les está pasando y nomás, yo no sé, María Ángela debe tener datos más exactos a nivel estadísticos, pero a nivel de cargas en posiciones de dirección, desafortunadamente, no somos muchas las mujeres que participamos en roles de dirección dentro de las empresas. A medida que vamos creciendo organizacionalmente o profesionalmente, en el cargo de analista somos una buena bolsa, digamos que puede ser equiparable la bolsa que somos entre hombres y mujeres, pero a medida que vamos ascendiendo en posiciones, esta bolsa se va reduciendo, la de mujeres y se va incrementando lo de los hombres y tiene que ver mucho por estos roles que estamos diciendo que tiene que asumir la mujer también fuera del hogar. Entonces sí creo que esa reconfiguración con límites, con una buena implementación, que es como lo que hace Equales y también conozco empresas que lo hacen también fuera de cómo reconfigurarse sin perder el talento que puede tener ajeno al género que sea y cómo puede seguir ayudando a desarrollar las personas dentro de su organización, porque esto también le cuesta a las organizaciones. O sea, eso que ustedes acaban de comentar, que una mamá tenga que una mujer, perdón que utilice el término mamá, que una mujer tenga que renunciar porque es mamá y porque está trabajando 16 horas diarias, no es sano ni para ella ni para la organización, porque la organización tuvo, ni para la economía, o sea, para nadie, porque ahí iba a decir yo algo interesante, porque no es solamente cuánto le cuesta a la empresa, cuánto gana la empresa con tener un equipo diverso. O sea, hablamos de 15% de rentabilidad y la respuesta está en porque las mujeres somos el 50% de la fuerza laboral. Entonces, tampoco es solamente hablar de justicia, que sí es cierto, las mujeres también merecemos no tener barreras, ¿no? Esto que has estado mencionando, Adriana, son las barreras externas, que son las estructurales, ¿no? Son las que, de alguna manera, la sociedad o la empresa en sí no plantea o no genera ciertas iniciativas o ciertas políticas de flexibilidad o sensibilización o prevención del hostigamiento sexual laboral, acoso. Esas son las que conocemos como las barreras externas, pero también existen las barreras internas que de alguna manera se originan en estas barreras externas. Estas barreras internas es lo que hablábamos sobre esta supuesta, de alguna manera, que las mujeres no nos postulamos porque no creemos tener los requisitos que la empresa pide, ¿no? Entonces, a eso le llamamos las barreras internas.
el síndrome del impostor. Pero algo interesante y que de hecho desde cuales estamos un poco trabajando es, hablamos mucho antes del techo de cristal, de hecho deben haber escuchado el techo de cristal, los pisos pegajosos, pero ahora estamos dándole un poquito vuelta a eso, porque si bien cuando salió esta metáfora del techo de cristal, claramente probablemente no había ni una sola mujer, ahorita las hay, en posiciones de liderazgo, ¿no? CEOs o gerencias, ahorita hay en promedio no llegamos ni al 30% en Latinoamérica, pero lo que está sucediendo, y una metáfora que engloba mejor esto, es el laberinto. Es como las mujeres, en vez de enfrentarse a una ruta recta, se enfrentan a un laberinto. ¿Qué eso quiere decir? Que empiezas tu carrera laboral y vas viendo, y vas enfrentándote a ciertas barreras o paredes, hasta poder llegar realmente al final de este camino y poder crecer. Entonces creo que sí, es interesante que también para las empresas puedan trabajar esto, pero por lo que implica para ellas también, ¿no? O sea, esta rentabilidad de la que hablamos. María Ángela y Adriana, antes de seguir al tema de los consejos o cómo podemos nosotras superar estas barreras, sobre todo las que a veces también tenemos nosotras sobre nosotras mismas, quiero tocar un tema súper espinoso que es uno de los roles o los imaginarios sociales que existen alrededor de nosotras y por lo que muchas veces de pronto no tenemos acceso a ciertos cargos o a ciertos equipos por el tema de que las mujeres nos damos muy duro entre nosotras y que más o menos cavamos nuestras propias tumbas y que tenaz trabajar con mujeres, que es mejor trabajar con hombres. Eso creo que muchas de nosotras los hemos escuchado varias veces en nuestras vidas. Quiero saber ustedes qué piensan frente a este imaginario, porque es muy fuerte, es demasiado fuerte, o cómo se puede desvirtuar, o si finalmente hay algo en nuestra cultura y en nuestra educación que sí nos hace así. Lo que pasa es que es desde cómo definimos el término de liderazgo, ¿no? Y cómo las mujeres se enfrentan a esto que se llama el double bind, que es que si tú te pegas mucho al liderazgo conocido como el masculino, entonces ya estás cayendo en que eres mandona, en que estás loca o lo que fuera. Y si te vas muy pegado al liderazgo considerado femenino, porque eres muy maternal, entonces estamos como que ni una ni otra, o sea, tengo que estar como en el medio porque si no me dicen que soy una loca, una gritona o no sé, o agresiva, qué sé yo. Y si es por el otro lado, no, es que ella no va a tener la fuerza, no va a poder como hacer que se cumplan los objetivos. Entonces, sí, y esto está en base a los estereotipos, de nuevo, son estas etiquetas, ¿no? O un título muy común, y es que la mujer es muy emocional. Y uno lo escucha en las evaluaciones de desempeño. Yo solo he escuchado a directores decir es que fulanita es buenísima, pero híjole, es que es muy emocional y ahí es donde uno tiene que desde desarrollo organizacional o desde recursos humanos aterrizarlo y decirle, venga, ¿por qué es emocional? Y surgen respuestas como las que acaba de decir María Ángela. No, es que cuando es exigente es muy dura. Sí, pero venga, yo veo que Pepito Pérez también cuando el proceso no se le da es igual de duro. ¿Me explico? O sea, como, ¿qué diferencia hay? Es ayudarles también porque no, y eso sí los digo abiertamente, con muchos me he encontrado que no es que sea consciente ni es porque sean machistas, es que yo trabajo con hombres mejor que con mujeres, pero sí el inconsciente ya lo tiene predeterminado. Si una mujer es dura, es directiva, no democrática, sino más estructurada, es una nazi. O sea, con esa no se metan porque les va a ir muy mal. Pero si el man lo hace, el tipo es buenísimo, hace que el equipo cumpla objetivos a costa de lo que sea, y ahí es donde uno es de recursos humanos, y esto sí creo que es un mensaje a las áreas de recursos humanos, es donde tendremos que entrar a apoyar a esos líderes, a aterrizarlos de que esto no es un tema de que sea mujer y es emocional y el hombre es un berraco, sino, no, espere, ambos tienen las mismas capacidades, lo que pasa es que desafortunadamente usted lo está viendo con una lupa de género. Entonces también cómo empezamos a ayudarles a desmitificar esos estereotipos de género a nuestros líderes, porque créeme, Cami y María Ángela, que desafortunadamente uno se encuentra con esas conversaciones cuando habla de desempeño, como es que es buenísima, pero es que cuando se le salta la piedra, como decimos en Colombia, pucha, es muy dura. Y ahí es donde uno les tiene que decir, venga, listo, tal vez es algo que puedo retroalimentar y es algo que la persona tiene que desarrollar, pero no se lo ate al género, no se lo ate a que porque es mujer es así, porque desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del equipo que usted quiera tener, hay hombres que también lo hacen. Y eso también es algo que hay que empezar y en la sensibilización que hace empresas como Equales y demás, es empezar a
a enseñarle a las empresas, ni siquiera es de hombres ni mujeres, porque eso también lo he escuchado en mujeres, o sea, y así como dice Camila, a veces entre mujeres nos damos duro. Yo me he encontrado con que no, con que ese estereotipo, ¿me explico? Como que cuando uno se tiene una confrontación con una mujer en una junta es, uy, estas dos viejas ya se están agarrando. Y es, pero venga, si la tienen dos manes también se están agarrando. No, están debatiendo acerca del futuro de la organización. Entonces, como uno es de recursos humanos o desde del rol de liderazgo que tiene, tener esa sensibilidad para empezar a identificar en verdad que sí son factores personales que los tienen hombres o mujeres y cuáles son factores de competencias que las personas o estilos de liderazgo o estilos de trabajo que la persona tiene y que le puedo sacar el mayor provecho. Porque desafortunadamente hay veces que se va a requerir aunque sea estigmatizado en los roles laborales, el rol directivo, posiblemente usted va a tener que ser un régimen que tiene que enfocar su equipo al resultado y no va a poder ser democrático, independientemente que sea hombre o mujer, ¿me explico? Entonces, sí creo que es de ir quitando poco a poco. Claramente lo que te digo, también hay mujeres que yo he escuchado en las organizaciones que se comen el cuento, es que no pueden poner a dos mujeres a trabajar porque se agarran, pero creo también que a medida que se ha luchado un poco más por este derecho y por este posicionamiento de la mujer en las organizaciones, muchas veces uno puede llegar a ser más camaradería. Y ahí viene otro tema, es que también a veces a uno como mujer para poder desempeñar o sobresalir en una compañía, le toca agarrar el rol del hombre. Y eso creo que también está muy, pues como que uno tiene que perder su feminidad para poder lograr un buen cargo o ganarse respeto en una organización. Y no tiene por qué ser así, porque ser femenina a uno no le quita habilidades directivas, ser femenina a uno no le quita habilidades de liderazgo. Tener un rol maternal, yo conocí... No, de hecho, es más, con el COVID, Tranquila. sorry, Adriana, que te interrumpa, con el COVID nos hemos dado cuenta que el liderazgo empático o el liderazgo desde el cuidado es el que mejor ha podido manejar una crisis, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar, yo creería, es que con los hombres es hablar sobre las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, que finalmente es incluirlos en esta conversación, es incluirlos y trabajar y también de qué manera ellos también se ven afectados por la inequidad, digamos, ¿no? O sea, de hecho los hombres son los que tienen la mayor tasa de suicidios y es porque desde su rol no pueden ser muy como expresivos de sus sentimientos, tienen el rol de proveedor, entonces de alguna manera también les afecta en lo personal, entonces creo que también es abrirles estos espacios y que también puedan conversar de eso, ¿no? Y creo que desde las empresas es un agente que puede lograrlo. A mí también me parece que es que, a ver, ya se ha hablado mucho, hemos hablado mucho nosotras aquí de esas barreras que hay externas y ya cuando tú estás dentro de una organización, pero pasa que en el ámbito organizacional a las mujeres nos pasan cosas como, a mí, por ejemplo, me pasa que yo soy joven y entonces me dicen niña. Yo a ningún joven hombre he escuchado que le digan niño, o me dicen flaquita, o monita, o bonita, y entonces, o sea, y eso, o sea, muchas veces cuando uno se lo dicen, no se lo dicen como por maltrato, como por acoso, no. Pero tenemos un montón de sesgos inconscientes que hacen que la vida al interior de las empresas para las mujeres sea todo un reto y todo un asunto. ¿Cómo me voy a ir vestida? Si resulta que al lado tengo un jefe que es acosador. ¿O será que le parece que estoy muy escotada? ¿O será que le parece que me veo poco profesional si me pongo esto u otra cosa? ¿No? Y entonces se empiezan a generar un montón de cosas que es el clima organizacional, que como todo, casi todo en la vida es profundamente machista y a uno hace pues que también le vendan esa idea que María Ángela y Adriana lo han dicho, y es que yo siento que un poco a la sociedad nos enseña a las mujeres a que tenemos que ser súper poderosas, las mejores mamás, las mejores empresarias, las mejores, mejor dicho, las mejores, porque una mujer siempre es la mejor en toda, y en todo, y entonces nos ponemos unos retos, ¿no? O sea, que es como o trabajo 20 horas o no la logro y así esas 20 horas me maten y así esté expuesta a un montón de cosas, igual lo sigo haciendo porque es que o si no, no voy a ser tan buena como mi jefe que es hombre y trabaja la mitad de las horas, pero por ser hombre él ya la tiene ganada, la tiene ganada y ya porque es hombre. Claro, y porque no se hace cargo probablemente de las tareas en su casa, ¿no? Y esto que mencionabas me hizo recordar, o es una pregunta que le haría a todos los que están escuchando el podcast, a las mujeres sobre todo, ¿cuántas veces cuando estabas en la presencialidad te mirabas hasta 5 veces al espejo de que el escote no sea suficientemente pronunciado, que si te agachabas y la falda no se te viera nada, o sea,
y le preguntamos esto a un hombre, ¿cuántas veces se miraba antes de salir? Y seguramente ninguna. Y son las limitaciones que tenemos, ¿no? Y añadiendo un poquito qué es lo que tenemos que hacer, es visibilizarlo dentro de las organizaciones y trabajar eso, trabajar sororidad, por ejemplo, ¿no? Es esta colaboración entre mujeres y entender que no somos rivales, sino más bien que nos tenemos que apoyar y entender. Y un paso más adelante es la mentoría también. Por ejemplo, mujeres que ya están en esas posiciones. El otro día estuve en un taller con mujeres de juntas directivas de Bogotá. Y claro, lo que hablábamos es, ustedes son las que ya están en esas posiciones y su misión ahora es visibilizar las que están un poquito más de abajo de ustedes, es visibilizarlas en esos espacios donde ustedes ya se sientan, ustedes ya están en juntas directivas, entonces es momento de traer y decir, esta persona, esta mujer tiene las mismas habilidades, tiene el mismo compromiso y tiene todas las ganas de hacerla también, y traerlas y contactarlas, ayudarlas con el networking. Eso es importantísimo para poder llegar a estas posiciones de liderazgo, es moverte en los mismos espacios que están los hombres, porque finalmente son los hombres los que están ahí ahorita. Entonces tenemos que darles esas herramientas a las mujeres, yo creo. Y a las empresas. O sea, yo sí creo que acá y un poco lo que comentaba Camila en un inicio de qué va a pasar ahorita con la reactivación económica y demás, es orientar también a esas empresas que por el hecho que históricamente ese cargo haya sido de un hombre no significa que lo va a desempeñar mejor un hombre que una mujer, ¿me explico? Porque desafortunadamente eso también pasa. Te lo digo honestamente, yo trabajé en algunas empresas de Colombia que es de industria 100% de hombres, entre comillas, pero conocí mujeres berraquísimas que independiente que fuera mujer o hombre, tenía la misma capacidad, pero es una empresa que se comprometió mucho con el tema de equidad de género, se comprometió con sensibilizar a sus líderes con este proceso, se sensibilizó también con contactar universidades y transparente al género que fuera, venga, si le toca ir a una cantera, súbase al tractor y lo puede hacer, ¿me explico? Pero creo que digamos que yo a quien le otorgaría mayor responsabilidad cambia un poco en lo que tú decías ahorita de se reactiva la economía, hay ciertos sectores económicos que son los que más se van a reactivar, pues ¿cómo vamos a ayudar a esas organizaciones para que generen equidad, para que se quiten esos sesgos de la cabeza? Y si tiene que surgir desde el género, porque lo que hemos dicho también es que la mujer aporta económicamente, ¿me explico? Entonces, venga, si gran parte de su fuerza de trabajo es mujer y usted se va a limitar solamente a un 50%, pues dése cuenta que está desconociendo todo esto y no significa que el cargo tenga que ser de una mujer, significa que usted tiene que encontrar el mejor candidato independiente del género que sea, ¿me explico? Entonces, y eso parte desde la sensibilización sencilla de recursos humanos, y lo digo porque también lo leí hace unos meses, una certificación de experta flexible que estoy haciendo, de hasta cómo redactamos una solicitud, una convocatoria de trabajo, cuando desafortunadamente existe el sesgo, y eso también se linkea con otro tema que tú comentabas ahorita, Cami, de por qué las mujeres no somos un poco más retraídas para postularnos a ciertas cosas que los hombres. Es porque desafortunadamente muchas veces nos sentamos, leemos el perfil que se está pidiendo y pues describen a un tipo, ¿me explico? Son generalmente como competencias que se le asignan al género masculino, habilidades técnicas que y estoy haciendo comillas, perdón para los que nos están escuchando, estoy haciendo el signo de comillas, que se le asignan habilidades técnicas que generalmente es para el sexo masculino, o carreras que son para el sexo masculino. Entonces también hay que sensibilizar venga, ¿cómo hacemos una descripción o una convocatoria que no sesgue inmediatamente a una mujer para decir no me puedo postular? ¿Me explico? Porque surge. Lenguaje inclusivo. Exacto, que sea más Esa es global. La solución. Exacto. Y para eso hay que sensibilizar mucho. Yo creo que la responsabilidad en ese aspecto es 100% de una Secretaría de Trabajo o de un Ministerio de Trabajo, de que si tiene dentro de sus filas o dentro de sus principales propósitos incrementar el rol de la mujer en el sector laboral, es ahorita póngase a trabajar y cómo empezar a trabajar en equipo para sensibilizar compañías que son las que van a mover la economía, que el sector que sea, pero en especial esos sectores que tú comentabas, Camila, bueno, de universidades, ¿cuántas mujeres han salido? ¿Cómo ha sido la distribución de género? Exacto, ¿cómo ha sido la distribución de género? ¿En qué regiones están? ¿Cómo voy a acceder a ellas? ¿Qué competencias tienen? O sea, ponerse la camiseta de equidad de género como como gobierno, como ministerio, y empezar a llevar a las organizaciones también a que lo vean de esa manera. O sea, se los juro que cuando uno trabaja en recursos humanos empieza a dar 1000 recursos más allá de postular una simple convocatoria, y ahorita se puede acceder a 1000
fuentes de información como las que nos puede dar Equales, como las que pueden dar las universidades, como las que pueden dar simple y llanamente información demográfica de los municipios y de los departamentos, que le van a decir, oiga, venga, usted está desconociendo un 70% que puede ser su próxima presidenta en su organización, ¿no le interesa? O sea, perdón que me apasiona mucho el tema a mí, pero siento que es de sensibilizar y de llevarlos de la mano. Adriana, yo incluiría no solo la convocatoria, que es una parte fundamental, o sea, utilizar lenguaje inclusivo de verdad ayuda. De hecho, ahora en la mañana conversaba con mi equipo y les decía, les voy a contar una mini historia ya. Es como, imagínense un colegio y una profesora diciendo, para los que, por favor, niños, hagan cola para que entren a la ceremonia. Y una alumna pregunta, profesora, ¿y las niñas? Entonces la profesora le contesta, bueno, es que he dicho niños, que es plural masculino, que incluye a las mujeres. Entonces sí estás incluida. Ah, ok. 2 días siguientes. La profesora da la siguiente indicación. Por favor, en esta lista se apuntan todos los niños que quieran ser parte del equipo de fútbol. Entonces las niñas antes del recreo se habían apuntado, la profesora después del recreo revisa la lista y ve que hay niñas, entonces les dice a la clase, pero yo dije niños, entonces es como, o sea, primero das una indicación, si nos incluye, luego no, y eso nos pasa también con las convocatorias. Y lo que yo quería añadir es, además, en los sectores masculinizados, que son claramente los que suelen ser, o lo que están siendo ahorita parte del plan de reactivación, es revisar los perfiles. A veces estamos pidiendo, y por ejemplo lo revisaba con una empresa minera, me decía, es que necesito un ingeniero de minas con 10 años de experiencia. Pues claramente, muy probable que una mujer no pueda tener 10 años de experiencia, pero ajusta tu perfil. ¿Realmente solo necesitas los 10 años o hay algunas otras cosas que podrían subsanar el hecho de que esta mujer o esta persona no tenga los 10 años? Y lo que vas a hacer, que fue lo que decía Adriana, es ampliar tu bolsa. En vez de estar mirando en un pedacito, vas a poder ampliar y mirar en el 100% de tu potencial, ¿no? Creo que esas 2 cosas podrían ayudar a esto de incluir más mujeres en estos sectores masculinos o también en las áreas, ¿no? De hecho, el ranking, que era algo que mencionaban al inicio, que es esta herramienta que tenemos en Adecuales hace más de 5 años, que medimos a las empresas sus condiciones de equidad, lo que hemos encontrado es que las mujeres no solamente suelen estar más representadas en ciertos sectores, sino dentro de las empresas están más en ciertas áreas, recursos humanos, comunicaciones, finanzas, en las áreas de ¿cuáles? Las de soporte, las que no son core de negocio. Perdón, antes de pasar a nuestra sesión de recomendados, yo quisiera hacer una acotación, y es que últimamente hemos entendido que la equidad de género es tener el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres dentro de las empresas, y entonces lo estamos viendo como una ley de cuotas. Si yo tengo 5 mujeres y 5 hombres, ya cumplí. Y esto sí es como un llamado a las empresas a decir pilas, que, o sea, de nada te sirve tener el mismo número si al interior de tu empresa no tienes un ambiente seguro para las mujeres. Un ambiente, por ejemplo, donde no haya una brecha salarial en donde una mujer y un hombre que estén haciendo exactamente lo mismo, el hombre gane 500,000 pesos más por el hecho de ser hombre. O en donde tengas un trabajador que ha sido, no sé, acusado de ser un abusador y lo sigas manteniendo ahí porque es el hombre. Y sometas a las empleadas mujeres a pues seguir en un clima laboral de acoso. Entonces es como que las empresas también deben entender que no se trata de cumplir una cuota porque pues ese no es el camino, y evidentemente muchas empresas han entendido mal esto y creen que teniendo el mismo número de mujeres y hombres ya está pues como si fuera una checklist y ellos ya cumplieron y ya son parte como de las empresas que tienen equidad de género en su interior. Yo no sé a ustedes, a mí eso me genera escozor, o sea, eso a mí me ofende como mujer, que a mí me metan en una empresa para cumplir un número y no por mis capacidades. O sea, claramente, así, independiente del género, todos tenemos capacidades y todos tenemos oportunidades de mejora, pero a mí cuando me dicen, no, es que tienes que contratar a una mujer o tienes que contratar a un hombre porque este es el cargo, o así me lo exigen en ley, digo, claro, lo voy a abrir, ¿me explico? Pero eso no debería ser, porque además se le resta el valor a la mujer. Es como, es que usted está acá porque tenía que cumplir las 5 mujeres en el área, pero pues la verdad, que lo haga Pepito porque usted no aporta tanto, y lo he escuchado. Y es como, no, venga, dése la oportunidad de valorar a la persona, y si no es para su área, perfecto, pero no subvalore tampoco de esa manera, porque a mí, se los juro, me ofende. Cada vez que me dicen es que tienen que ser 50, pero desafortunadamente, y eso también lo leí,
algo en países como España, esa presión ha servido para que incremente la participación femenina. Lo que pasa es que tiene Entonces, su truco eso. Ajá. Puede sonar a truco. Lo que pasa es que a eso le llaman acciones afirmativas. Lo que sucede actualmente es que las brechas son tan grandes que para poder cerrarlas, lo que se hace es estas acciones afirmativas que lo que van a hacer es acelerar una situación que de manera natural demoraría 200 años o 257 años, como dice la web. Lo que tendríamos que entender es que lamentablemente ahorita las evaluaciones y la forma en cómo se llevan las contrataciones y qué sé yo, es hablar mucho de la meritocracia, pero hay que entender que para esa meritocracia tendríamos que hablar de que mujeres y hombres hayan partido de la misma manera, con acceso a educación de la misma manera, con acceso a trabajo de la misma manera, y si no estamos partiendo de eso, por eso necesitamos utilizar las acciones afirmativas que pueden ser cuotas o metas. Eso no significa que la persona no va, la vas a simplemente poner y hacer lo que dicen el tokenismo, ¿no? Que es poner a una mujer para ya cumplir tu cuota, sino que obviamente tenga la experiencia y en todo caso, en las cosas que no la tenga, desde la empresa la puedes formar y darle esas herramientas para que se desarrolle y llegue a ese nivel que se requiere. Pero hay una frase sobre la diversidad y la inclusión que a veces se utiliza, ¿no? Porque muchas empresas ahora sí, yo impulso la diversidad y la inclusión. Pero ¿qué entendemos por diversidad e inclusión? Diversidad es traer de todos lados y tener como un equipo muy variado. Pero incluir implica pensar en una estrategia equitativa en la cual tú le das y le otorgas a todas las personas que están dentro de tu compañía la posibilidad de poder crecer al máximo de su potencial. Entonces es como, no me invítame a la fiesta, pero también déjame bailar. Bueno, y ya digamos, antes de cerrar, que se nos está acabando el tiempo, quería contarles ahora sí en cifras, según un estudio del BBVA, las mujeres se postulan menos que los hombres a los cargos o a las ofertas de las empresas, porque solo lo hacemos cuando cumplimos el 90% de todos los requisitos, o sea, casi el 100%, 90%, mientras que los hombres se pueden postular si ellos ven que cumplen el 60%, o sea, un poquito más de la mitad. Yo no sé, uno cree que cuando... Falta de confianza es la barrera. Exacto, sí. Entonces ya para cerrar... Sí, eso es a lo que me refería con lo del síndrome del impostor, que a muchas nos pasa más a las mujeres que a los hombres, desafortunadamente, en el sector laboral. Tiene su origen, sí. Por favor, para cerrar, cuéntenos ustedes, perdón, las interrumpo, cuéntenos ustedes cómo vencerlos, a las que los estamos escuchando, las que estamos de pronto buscando trabajo, las que quieren cambiar, ¿cómo se vence esto? O cómo podemos postularnos a estos trabajos que usualmente no nos postulamos. Postúlese, o sea, si el hombre se está postulando con el 60%, usted aspira al 90% mínimo, postúlese. O sea, algo que hay que tener muy claro es que, y eso lo digo desde Recursos Humanos y María Ángela tal vez lo puede complementar desde el conocimiento que tiene, nunca hay un 100% fit de persona al cargo. Eso no existe. Se los digo yo en mi experiencia laboral, no lo he encontrado. Siempre hay una oportunidad de desarrollo o hay un ajuste al cargo o hay una llevada de la mano que hay que enseñarle a la persona, porque además todas las organizaciones no son iguales. Entonces puede ser que tú te ajustes en las capacidades técnicas, pero te tengo que enseñar cómo es mi cultura, o viceversa. Me encanta la cultura organizacional de la que vienes, las habilidades y las competencias que tienen, pero te tengo que pulir en las habilidades técnicas porque mi sector es diferente. Entonces, mujeres frescas, no hay un fit 100-100, eso no existe. Si hay un hombre que se está postulando con el 60% de cumplimiento del perfil, tiene la posibilidad de ganar, y esto va a sonar a competencia y no quiero que los hombres me digan qué competitiva es con el hombre, pero postúlese, usted va a tener un 16% más de posibilidades de estar dentro de los candidatos posibles, así no lo hace porque no se está dando a conocer, dese a conocer. Véalo también como una oportunidad de desarrollo y aprendizaje. ¿Me explico? O sea, postularse puede ser frustrante y creo que a las mujeres nos tiende a frustrar un poco más no quedar también por esta lucha que uno tiene siempre de seguir creciendo profesionalmente, pero postúlese, o sea, si el hombre ya le está diciendo, si ya las estadísticas le están diciendo que el hombre con el 60% logra ocupar el cargo, usted, ¿por qué no lo va a poder hacer cumpliendo con el mismo 60% posiblemente? ¿Me explico? O sea, y se lo juro que las mujeres posiblemente tenemos más, porque generalmente las mujeres lo que queremos hacer es tener el conocimiento para decir, ya tengo toda mi carta de presentación lista y ya estoy 100% ajusté al cargo. No sé tú qué opinas de este punto, María. Yo creo que podría decir que dos tips. Uno es medio práctico y el otro es más de introspección.
El práctico es que cuando tú veas un perfil para postular una convocatoria, redactes tu CV para esa postulación que estás haciendo. Yo sé que uno tiene en su computadora siempre, o en su laptop, un CV y ese es el que manda siempre. No, date el detalle de leer lo que está buscando y ajusta tu CV a eso que están buscando. Con tus logros, con tus propias experiencias, ¿no? Ese es el práctico. Ahora, el introspectivo es el trabajar el síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo que te dice es que tú no te crees tus logros o crees que eres un fraude. Y para eso, el dato práctico es, tómate un té con tu miedo. ¿Qué quiere decir esto? Estos miedos que hablaba Ana María al inicio, como que, o que te digan de tal manera, ¿no? Esta vocecita que te dice, no, voy a ir a esa reunión, pero me va a decir que no tengo la edad suficiente, que no tengo la experiencia. Lo que tienes que hacer es como entrar a detalle, describir qué cosa es lo que sientes, tanto en tu cuerpo como en tu cabeza, qué sientes para luego tomar acción y decir, ok, cuando me pase esto, voy a hacer lo siguiente, y atacar ese miedo que tienes y enfrentarte y arriesgarte. Nos han enseñado a que no nos arriesguemos, a que no nos ensuciemos, a que si nos caemos, somos mujeres y perdemos nuestra feminidad, o nos vamos a arañar y no vamos a ser lo suficientemente bonitas o lo que fuera. Entonces sí, es arriesgarnos también. Sí, yo ahí complementando eso que dice María Ángela y eso que acaba de decir es muy importante. Sí, busquen su perfil y oriéntense hacia la organización. Le había sacado otros tips también, es como dese un espacio para conocer la empresa. Yo me he dado cuenta que eso tiene un muy buen impacto cuando la persona llega y sabe de dónde va a trabajar, ¿me explico? Desde quién es el presidente en adelante, ¿me explico? O sea, conozca la empresa porque usted no sabe si al presidente se lo va a encontrar en el elevador. ¿O va a entrar a la reunión? Entonces, ¿qué mejor que usted le pueda decir? Exacto, o va a entrar a la reunión. Y qué mejor que usted le pueda decir, mucho gusto, Pepito Pérez, un placer venir a entrevistarme a su empresa, ¿me explico? Es algo que hacen los hombres. A uno le puede parecer la mezuela así, pero es algo que pasa, ¿me explico? Porque por algo que comentaba María Angélica, es muy importante el networking, pero todos estamos a 8 personas, 8 grados de separación, acuérdense. Entonces, o puede ser que usted le ayude a alguien, o puede ser que, se los juro, pasa. Uno a veces se puede topar en la entrevista con él. Me pasó, se los digo porque me pasó. Y se los juro que eso fue algo que me ayudó a impulsar que me eligieran en ese cargo. Me encontré en el elevador al presidente de la compañía, le dije, mucho gusto, Pepito Pérez, soy fulanita de tal, gracias por invitarme a estar en su compañía. Pucha, se los juro que esa persona llamó y dijo, oiga, fulanita, ¿quién es? Puede ser importante porque conozcan las organizaciones, no lleguen en ceros y conozcan las áreas a las que se están presentando. Otra cosa muy importante es también, si ven la postulación, dense el espacio para escribirle a la persona, no una carta de presentación, pero sí, oiga, vi esta postulación en LinkedIn o en elempleo.com, considero que puedo cumplir el perfil y me interesaría hacer parte de la terna o el equipo que va a ser entrevistada. O sea, así de claro y de conciso, no tiene que poner otra vez su currículum. Algo muy importante y también va de la mano con esa introspección y el síndrome del impostor es tenga claro sus éxitos, ¿me explico? Sus logros. Y es algo que a nosotros como mujeres nos cuesta a veces mucho sentarnos y repasar todos los éxitos que hemos tenido porque además lo damos como por hecho, como pues sí, se da porque trabajo, sí, pero es un logro, hermana. O sea, es un logro que usted alcanzó y que merece ser aplaudido y que merece que usted se lo reconozca si no se lo reconozca a otra persona y puede ser en el espacio de introspección que comenta María Ángela. Entonces, tenga claro sus éxitos y sus logros, ya sea cuando se vaya a postular o sea cuando tenga una sentada a conversar con su líder de su desempeño. Porque eso también limita mucho a las mujeres o cuando sientas cualquier miedo. O sea, eso que dices sí es una tarea importante, tener tus logros para que cuando sientas miedo recuerdes todo lo bueno que hiciste y las cosas que llegaste a salir adelante porque realmente porque tu experiencia así lo y porque lo seguro se lo van a preguntar en la entrevista. Entonces, téngalo claro y también tenga claro desde la perspectiva de equipo y tenga claro la perspectiva de usted como individuo que aportó, porque eso es importante. Digamos que en análisis que se han hecho en entrevistas se dice que los hombres hablan más de sus logros de yo logré, yo hice, yo alcancé, y las mujeres tendemos más a decir con mi equipo hicimos, en mi equipo logramos, etc. Entonces, ¿por qué no tener las dos perspectivas? Porque uno tampoco nunca logra todo solo, ¿me explico? Entonces, ten claro qué logro lo alcanzaste como equipo y cuál fue tu aporte a ese equipo para lograrlo, o tú cómo jalaste ese equipo para llegar a ese nivel, ¿me explico? Entonces, eso creo que también es muy, muy importante. Y algo que a mí me gustó mucho de una mujer mexicana que le trabaja mucho al tema de equidad de género y se llama Anilú Cepeda, que es de una empresa que se llama Bolsa Rosa y que se mete de lleno al tema de equidad de género. Me encanta
La verdad es una china joven, o sea, es una mujer joven, tiene mi edad, pero ha logrado cosas muy importantes en temas de equidad de género y de inclusión laboral diversa, en especial hacia las mujeres, pero diversa. Y es que uno se crea lo que es profesionalmente, que va de la mano con lo que hablamos del síndrome del impostor, y es créaselo. Ser mujer o ser mamá o ser cuidadora a uno no lo minimiza. Y créanme que yo me he tenido que repetir esto muchas veces ahorita que soy mamá para volver a enfrentarme al mundo laboral. Porque uno sí empieza a tener esos temores de voy a poder con todo, no voy a poder, entonces créaselo, o sea, y algo muy importante, que esto sí lo quiero dar como tip, porque lo comentamos en esta conversación, es cuando usted, y esto lo dijo ella, no lo digo yo, y le atribuyo estas palabras a ella, cuando usted en una entrevista le pregunten como mujer, ¿y qué va a hacer? ¿Cuántos hijos quiere tener? ¿O cuándo se va a casar? O temas así, volteen la pregunta. Generalmente, desafortunadamente, cuando nos preguntan eso como mujeres nos da como miedo, como que voy a responder, voy a mejor responder que no quiero tener hijos, o si tengo, vas a decir eso. Que lo he visto exacto, pero no, te lo juro que sí conozco un caso de una persona cercana que negó a su hijo con tal de conseguir el trabajo. De ese nivel era el temor de que posiblemente no iba a poder ser contratado. Danos el ejemplo, ¿cómo la voltearías? No, el ejemplo es ¿qué impacta en eso mi desempeño? O cómo puede ser ese el impacto que tiene para lo que usted se va a sentir muy mal. Claro, o sea, empodere usted en la entrevista y además le puede dar un punto extra. Y esto yo me lo aprendí literal de Ana Lucía, fue como, ¿cómo le volteas? Porque por default esa pregunta no debería existir. Es una pregunta prohibida. Exacto, esa pregunta no debería existir. Pero si se la hacen, tenga seguro que al hombre no le van a decir usted es casado en cuánto tiempo quiere tener hijos. A uno sí se la dicen cuando está casada y quiere tener hijos. Entonces, voltéesela. ¿Cómo impacta eso en mi desempeño para el cargo al que usted me está postulando? ¿O en qué es relevante eso para esta entrevista? Claramente, usted va a poner al entrevistador entre la espada y la pared, porque se va a dar cuenta que fue una pregunta incómoda y posiblemente le va a desarrollar, pues tal vez puede ser así transparente, decirle no, pues es que posiblemente cuando pase esto, pues usted no va a estar presente y decirle no, pues es que es un volado, así como desafortunadamente el hombre puede salir a la esquina y puede pasar un carro y lo puede chocar, ¿me explico? O sea, son igual las circunstancias que puede pasar y usted, digamos que ya cuando a uno le hacen una entrevista están por default poniendo que uno ya no va a ser capaz, entonces volteé la pregunta y creo que eso sí le puede dar un plus. No sé, María Ángela, si tú tienes algún otro. Me gustaron todos los que has dicho y a ver, uno que incluiría eso de los logros, porque ahora creo que los CVs, además, no solamente los tengas ahí en tu entrevista y todo, sino cuando entregas tu documento, es muy importante, creo yo, que en los CVs no solamente desarrolles cuáles fueron tus funciones, sino cuáles fueron tus logros en cada una de tus experiencias laborales previas. Y los vas resaltando por todos lados. Y saben también para eso que es bueno, y ya como para cerrar, que es otro tema, es que este tema de género tiene mucho carne, pero hasta esos logros en su misma empresa le pueden ayudar para sentarse en la charla y pedir un incremento, porque ahí viene otro tema, las mujeres no nos atrevemos a pedir tantos incrementos. Entonces, cuando usted tiene claro sus logros, lo que usted ha alcanzado, tiene mucho más claro para sentarse y poder pedir un incremento. Y poder, o pedir, o no un incremento económico, un desarrollo profesional. Entonces, creo que en esas dos bandas funciona. Bueno, pues no se quejarán de la talla de las invitadas que les trajimos hoy, porque es que tenemos tela para cortar acá, o sea, tenemos como 5 episodios más ya que podemos hablar con ellas y creo que nos han dado unos tips muy importantes. Si bien, para resumir, la pandemia nos ha pegado más duro a las mujeres, las cifras están impactándonos mucho, las empresas en sus manos tienen herramientas para darle la vuelta a este tipo de situación. Y creo que para nosotras mismas, que creo que es el punto de ahorita, del final del episodio, es muy importante, 1, creérnoslas. Eso de yo lo soy, yo puedo, yo lo logro, porque es que estamos hechas del mismo material, aunque nos hayan dicho otra cosa, que venimos de una costilla, no, estamos hechas del mismo material que los hombres y podemos llegar a los mismos puestos. Lo que pasa es que obviamente tradicionalmente e históricamente ellos están en esos puestos, entonces la forma de acceder a ellos es creyéndonoslas y retándonos, pues porque tampoco llegamos a donde estamos hoy sabiéndonoslas todas. Entonces es muy importante adaptar su hoja de vida, ponerle atención si ustedes creen que de verdad además les hace feliz el cargo, busquen también cosas que les gusten a ustedes, mídansele a cosas que ustedes no tienen pensado que de pronto les puedan abrir su carrera.
Hay cursos online para todo, esta pandemia nos dio cursos online para todo, entonces inscríbanse y aventémonos. O sea, yo aquí estoy también dispuesta a mirar qué nos dicta la vida, porque es que nosotras no somos lo que los demás nos dicen, nosotras no somos los estereotipos ni los imaginarios, entonces ya veré, mujeres, cómo serán esas oportunidades para crecer en sus carreras, en nuestras carreras, y comenzar a escalar esas posiciones que no hemos tenido hasta ahora. Bueno, ahora sí vamos a pasar, perdonarán a todos los que nos están escuchando que este episodio se nos fue un poquito largo, pero es que el tema, o sea, pues hablar de esto podríamos incluso durar aquí otras 2 horas más, pero bueno, los recomendados de las degeneradas de este episodio son varios. Lo primero es que en este capítulo que están escuchando hemos hablado varias veces de economía del cuidado sin remuneración. Yo quiero invitarlos a que si les gustó el tema, vayan y consulten y escuchen el episodio número 2 de esta temporada, donde reflexionamos el hecho de por qué sin las mujeres la pandemia hubiera sido mucho peor, y en parte es toda una reflexión de la economía del cuidado sin remuneración, que el dato representaría cerca del 20% del PIB en Colombia si fuera remunerada. El segundo recomendado es el libro En Brujas, de la periodista de Claudia Palacios. Es un libro de entrevistas que tiene varios testimonios de mujeres que nos cuentan cómo hicieron para llegar a cargos de poder, como ser CEO de empresas, congresistas, senadoras, y cómo tuvieron que sortear ese laberinto del que nos habló María Ángela, con todo tipo de estigmas de género. Está desde Piedad Córdoba hasta la CEO de empresas petroleras colombianas, así que es un libro muy inspirador. Y por último, quiero recomendarles una miniserie que está en Netflix que se llama Madame C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma, que de verdad es una serie para este episodio. Es una serie que nos cuenta cómo desde hace cientos de años están las mujeres dándose la pela por decir creo mi propia empresa, y no es menos empresa por el hecho de que esté dirigida por una mujer. Así que aquí les dejo, y quisiera saber, María Ángela, ¿qué recomendados les tienes a las personas que están escuchando este episodio de Degeneradas? Me ganaste con la película de Madame. Pero sí hay un libro muy interesante que tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado, que son los estereotipos, los sesgos, y cómo estos han también impactado en el diseño de algunos de negocios y de productos, como Apple y algunos como súper conocidos, que es Invisible Woman, que también creo ya hay una versión en español, puede cualquiera de los dos, de hecho está súper bueno, ¿no? Y lo otro que es más que una recomendación es una invitación. De hecho, en algún momento hablamos del ranking, lo mencionaron al inicio, al cual tiene este ranking hace 5 años. Nosotros medimos empresas en toda Latinoamérica, cómo están trabajando en las condiciones de equidad. Este año hemos medido más de 900 organizaciones en toda Latinoamérica. Y esta distinción o esta entrega del ranking es este 4 de noviembre. Si quieren participar, va a ser un evento virtual, totalmente abierto, público, y pueden encontrar cómo registrarse en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, como Aequales Lat. Adriana, ¿qué recomendados nos tienes? Pues yo le voy a traer digamos que todo eso que han mencionado me encantan, pero hay una que está de moda, y es La Jueza Jingu. Para mí no hay mejor ejemplo ahorita que uno pueda traer, que está de moda, que todo el mundo tiene el afán por conocer quién era, y creo que es una entereza de mujer para uno demostrarle cómo puede evolucionar en un gremio 100% masculino, y cómo ella, siendo mujer, mamá judía, logró ser una de las mujeres más importantes de Estados Unidos del último siglo. Yo les recomiendo sola esa. Hay una serie y una película, véanse las dos y enamórense. Muchísimas gracias, María Ángela, qué rico haberte tenido acá. Gracias, Camila, Ana María, Adriana, por estar con ustedes en este espacio. Ha sido muy divertido poder conversar y explayarnos, y súper interesante también conocer las posturas de ustedes, y que al final es trabajar por esto, ¿no? Creo que todos desde donde estamos podemos ser un agente de cambio, estés en tu casa o tengas una posición de liderazgo en la empresa. Yo creo que podemos seguir trabajando por esto y lograr estas metas que tenemos. Adriana, a ti también muchísimas gracias por acompañarnos en Degeneradas. Esperamos ambas tenerlas de vuelta. A Cami, muchas gracias, y nada, un placer haber compartido con ustedes, y nada, adelante. Bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio de Degeneradas.
Pueden encontrar este y todos los demás episodios y la temporada anterior en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.